Libro de San Mateo capítulo 9 versículo 1. Entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo: ¿qué pensáis mal en vuestros corazones? 5. Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa. 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Este relato es uno de los que conocemos bien. Sin embargo, ¿qué dijo Jesús cuando vio al paralítico? A Mateo capítulo 9 versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La gente pensaba en Jesús como un simple hombre. ¿Cómo puede él perdonar pecados? Eso es lo que piensas. Pero Jesús no es simplemente un hombre, sino Dios mismo. Él puede sanar y revivir al paralítico, pero ellos solo lo veían como un hombre. Si vemos el cristianismo como una simple religión, no tiene ningún sentido. Pero dentro de nuestro cristianismo, Jesús está vivo y Dios está vivo. Cuando nuestro corazón se une al corazón de Jesús, cuando el corazón de Dios y nuestro corazón se unen, si Dios trabaja dentro de nosotros como si fuera uno solo. Es una obra preciosa que nadie en el mundo puede realizar. Qué tan sorprendente debe haber sido ver al paralítico sano, pero cuando lo vemos desde la perspectiva humana, tema del perdón de los pecados también es así. Es asombroso cuando la gente recibe el perdón de sus pecados. ¿Cómo puedes recibir el perdón de tus pecados? ¿No cometiste pecados? Sí, cometí pecados, pero ¿cómo puedes recibir el perdón de tus pecados? Es que al cometer pecados recibimos el perdón. Jesús vino a perdonar nuestros pecados y dependemos de Él para recibir el perdón a través del poder de Jesús. Algunas personas, creyendo que han sido pecadores durante 10 años, 20 años, toda su vida, mueren temblando de miedo al ser condenadas. No solo conocemos la Biblia en detalle, sino que está claramente escrito en la Biblia que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Por lo tanto, tenemos fe en esa verdad. ¿No creen en lo que está escrito en la Biblia, que Jesús había perdonado nuestros pecados? No sabemos hoy también cuántas iglesias y miembros están diciendo que son pecadores y nos critican. ¿Recibiste el perdón de los pecados? No tiene sentido. Nos critican. Lo importante es que el Señor nos perdonó nuestros pecados. No es que hayamos cometido pecados ni que seamos buenos, sino nosotros somos personas viles y sucias. Es solo gracias a Jesús que nuestros pecados pueden ser lavados. Así como Jesús revivió a Lázaro, que estaba muerto, o sana a un enfermo, de la misma manera Él sana a los enfermos. Esto no es un mensaje para el pastor Oxopar, sino ¿qué dijeron aquellas personas a Jesús? Dijeron que estaba blasfemando. En el libro de San Mateo capítulo 9 versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Jesús perdonó nuestros pecados mientras estaba clavado en una cruz. ¿Por qué se consideró blasfemia? ¿Por qué tienen que decir que no saben? Es porque no saben, y si no saben, ¿por qué gritan tan fuerte? Es lo mismo. A menudo hay personas que nos critican. ¿Qué? ¿No tienes pecados? ¿No cometiste pecados? Sé que cometiste pecados. ¿Cómo es posible que hayas cometido pecados, pero también dices que no tienes pecados? Ellos dicen así: cuando dije que no cometí pecados, cometí pecados. Por eso lavó con la sangre de Jesús. Sí, cometiste pecados, solo tienes que lavarlos. Pero ¿cómo no saben cómo lavar? No es justo que se consideren pecadores. Hablar así me deja sin palabras. Dios nos ha dado esta gracia y nos ha permitido el perdón de los pecados. Lo mismo sucedió en la época de Jesús. Dicen que recibieron el perdón de los pecados. ¿Qué piensan en su corazón? Este hombre está blasfemando. Jesús dijo: ¿por qué piensan que estoy blasfemando? ¿No es un motivo de agradecimiento que el Hijo de Dios cure a los enfermos? Eso es lo que estaban pensando cuando no conocían a Jesús y lo ignoraban. Realmente Jesús murió no solo por los pecados de este paralítico, sino por los pecados de todas las personas en el mundo. Aún así, aquellos que no saben siguen considerándose pecadores. Yo creo en Jesús, que perdonó los pecados del paralítico. En Jesús, que murió en la cruz clavado
con los clavos. Creo que nuestros pecados también fueron clavados en la misma manera. Por fe, creo que mis pecados han sido perdonados. Pero para otros parecía blasfemia y dirían, ¿no cometiste pecados? ¿Cómo puedes ser justificado? No tiene sentido. Pero si Dios nos dice que somos justificados, entonces somos justificados. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando Dios nos declara justificados en la Biblia, obtenemos la justificación. ¿Qué más necesitamos decir? Hoy en día muchas religiones y muchas personas chocan por esto. Ellos hablan de lo bueno que son. Yo no sé de otras cosas, pero no soy un pecador. No es que no haya cometido pecados, sino que he cometido muchos. Pero Jesús cargó de mis pecados en la cruz. Por lo tanto, soy limpio y santificado. Así que con la esperanza de ir al cielo, por la gracia de Dios, estoy felizmente sirviendo al Señor. Las opiniones de las personas pueden ser diferentes. No pienses que tu opinión es la única correcta. Abre la Biblia y lee. Lo importante es creer en lo que dice la palabra de Dios en la Biblia. También solía decir que era pecador como los demás. Iba a los campos de otros y comía manzanas, robaba duraznos. Realmente cometí muchos robos y pecados. Por supuesto, era un pecador, pero ahora no digo que soy un pecador. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó por mis pecados. Ha sido lavado y limpiado. Así que aclaré al Señor y cuando deje este mundo no tendré ninguna duda de que el Señor me llevará al cielo porque Dios lo prometió. Jesús no miente. Cuando vivimos con esta fe, Dios trabaja en nosotros después de ser dado de baja del ejército. Mientras predicaba el evangelio en Incheon, estaba tan agradecido de ver a muchas personas siendo salvas. Por eso, ahora he comenzado una escuela misionera. Enseñamos a los seminaristas cómo recibir el perdón de los pecados y cómo conectarse con Dios después de recibir el perdón de los pecados. Nuestros seminaristas van por todo el mundo predicando el evangelio. Al ver cómo el mundo cambia, estoy muy agradecido. Dios, que obra en mí, que no soy nada, que yo soy claramente un pecador. Pero Jesús dice que recibí el perdón de los pecados. Entonces, es cierto que he recibido el perdón de los pecados. Es cierto que somos pecadores. Pero si Jesús ha perdonado nuestros pecados, entonces hemos sido perdonados. Por eso, prefiero creer en la palabra de Dios en lugar de mis propios pensamientos. No es que no haya cometido pecado, sino que hay mucho pecado. Por fe en que Jesús perdonó nuestros muchos pecados, nos liberamos del pecado y glorificamos a Dios. Queridos amigos, la persona más feliz en el mundo es la que se libera del pecado. No podemos hacerlo por nuestra propia fuerza, sino a través del nombre de Jesús, clavado en la cruz por nuestros pecados. Todos nuestros pecados pueden ser perdonados y podemos llevar una vida brillante. Desde ese día he visto a Dios cómo trabaja conmigo por mucho tiempo. Algunas personas escuchan estas palabras y vuelven a caer en la corrupción. Algunas personas retroceden mientras predican el evangelio. Las personas son diversas, pero el que no cambia es Dios. Dios ha hecho justificados y firmes para siempre. Por la gracia de Dios podemos ir al cielo. Es asombroso cuando lo piensan ustedes así. He compartido este evangelio con muchas personas y esta vez también planeo ir a varias ciudades y a grandes iglesias. Trato de anunciar este evangelio a muchas personas. Realmente estoy asombrado cuando veo a las personas siendo salvas y transformadas con la ayuda de Dios. Una vez más somos pecadores y merecemos la perdición, pero Jesús derramó su sangre y murió por nuestros pecados, tomando nuestro pecado. Nuestros pecados han sido lavados como la nieve y hemos recibido la gracia para ir al cielo. Estoy en medio de la gracia de Jesucristo, el Hijo de Dios, y las bendiciones de Dios. Queridos hermanos, todos debemos desechar nuestros propios pensamientos. Y en la Biblia, cuando Jesús dice que recibiste el perdón de los pecados, no dudes en creer que has obtenido el perdón de los pecados. ¿Por qué hay tantas razones para creerlo? Jesús dijo al paralítico, había obtenido el perdón del pecado. Así como Jesús habló al paralítico, también escuché en mi corazón que Jesús me dijo, Oxopar, has recibido el perdón de los pecados. Sí, Señor, es verdad. Mis pecados también han sido perdonados por la sangre de Jesús y puedo estar cerca de ti, Señor. También agradezco que trabajes en mí. Estoy asombrado de ver a las personas ser salvas al compartir este evangelio. Espero que todos en el mundo crean en este evangelio. No permanezcan como pecadores, sino que lleven una vida de creencia en el perdón de los pecados por la sangre de Jesús. Gracias.